Bien, regresamos de la cadena nacional de radio y televisión, donde ya las autoridades de Sinaguer confirman 5.880 casos positivos de COVID-19, 249 muertes y, gracias a Dios, 648 personas recuperadas. El llamado, por supuesto, a usted, amable televidente, es que tome las medidas de precaución necesarias para evitar precisamente contagios de este mortal virus. Y siempre en las noticias, con la muerte registrada este jueves de un paciente positivo de COVID-19, sube a 51 los fallecidos por el virus en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el tórax. César Uceda se encuentra con la doctora Suyapa Sosa, quien afirma que ya no tienen capacidad para atender a más pacientes. César, vamos con usted, muy buenas noches. Bien, muy buenas noches, compañeros en estudio principal de Impacto BTV. En este momento nos acompaña la doctora Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital del Tórax. ¿Cómo se encuentra en este momento, doctora? Ya se ha dado a conocer 51 personas que han fallecido a raíz del COVID-19. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. El personal del Instituto Nacional Cardiopulmonar se encuentra sumamente preocupado y es por eso que dimos esa rueda de prensa desde el día de ayer. En este momento nosotros contamos con el 92% de ocupación del hospital. Eso no es bueno, porque de 87 camas disponibles teníamos hasta las 2 de la tarde 82 camas ocupadas. O sea que solamente teníamos disponibilidad de 5 camas más para lo que era el manejo de COVID-19 en los próximos días. En cuanto a la relación de los insumos, las personas que están despachando los equipos de protección personal nos dijeron que se están gastando 300 equipos de protección personal diarios y que solo tenemos equipo hasta para el día lunes. Esto pues definitivamente viene a agravar todavía más la situación en la que nosotros estamos. Nosotros no estamos contando con equipo que es vital para el manejo de estos pacientes. Nuestro tomógrafo, que nos apoya increíblemente en el diagnóstico de COVID-19, está malo desde hace un año. Y pues tenemos promesas de que lo van a arreglar, que los insumos, que los repuestos, pero hasta ahorita no tenemos. De los 13 ventiladores mecánicos que supuestamente íbamos a tener, solo están funcionando 5 en este momento, lo que hace que la unidad de cuidados intensivos tenga en este momento 7 pacientes, pero no todos están siendo ventilados, pero dentro de la unidad de cuidados intensivos hay 7 pacientes. Si nosotros vemos esto, es cierto que nosotros tenemos una capacidad para abrir 20 camas más, que nos darían 107 camas en este momento. El problema de no poder disponer de estas 20 camas más es que no tenemos el personal humano para la atención de estos pacientes. Se ocupa urgentemente que se contrate personal de enfermería para poder nosotros aperturar estas camas. Porque si no, el instituto probablemente ya el día de mañana no tenga disponibilidad de poder ingresar ningún paciente más. Tenemos 51 fallecidos, no podemos todavía dar a ciencia cierta si todos son COVID positivos, porque todos están como COVID sospechoso, excepto uno que sí fue confirmado por el PCR. Esto es lamentablemente por el atraso de la respuesta de virología en cuanto a darnos la confirmación al 100%, que esta es una mora que venimos jalando desde el inicio de esta pandemia. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la doctora Suyapa Sosa. Ella es la presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital del Tórax. Nosotros continuamos con ustedes en estudio principal. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, César. En tanto, los empleados públicos, a excepción de los que padecen de enfermedades crónicas, retornarán a laborar este próximo lunes en medio de una ola de contagios de COVID-19 en el Distrito Central y en el departamento de Cortés. El próximo lunes, el 20% de los trabajadores del sector público tienen que presentarse a trabajar, pero las autoridades de la Asociación de Empleados del Estado están pidiendo que se desestime su regreso, porque temen contagios masivos por COVID-19 en las oficinas del gobierno, ya que en Francisco Morazán y Cortés los casos de esta enfermedad se están disparando. Sin embargo, es importante considerar que la mayoría de los compañeros que están llegando vienen ya contagiados. Entonces, para mí y para nosotros como ANDEC es preocupante la forma como están llegando nuestros compañeros contagiados. Y más que eso, contagiados es que son adultos mayores y de igual presentan patologías crónicas como la diabetes
hipertensión, entre otras. Y eso es preocupante porque llegaríamos particularmente a un matadero en cuanto a los servidores públicos. Esta es una realidad. La ENE es una de las empresas del Estado que más empleados tiene. Los miembros del sindicato aseguran que si la Junta Interventora no les proporciona todas las medidas de bioseguridad para su regreso, les pedirán a sus agremiados que no se presenten a laborar el lunes. Y nosotros estamos tratando de que ahorita la Comisión Interventora entre mañana y el lunes compre el equipo de bioseguridad para que nuestra gente pueda retornar. De lo contrario, si la empresa no compra el equipo de bioseguridad, vamos a dar instrucciones a nuestra gente que no retorne a labores porque tenemos que cuidar primeramente la salud. Nosotros estamos conscientes de que hay una instrucción que tenemos que retornar, pero en esas condiciones no lo podemos hacer. Entonces, el llamado a nuestra gente es esa, que los mantengamos pendientes una vez que nosotros podamos informarles. Otro problema que enfrentan los empleados públicos es la falta del transporte urbano, porque el 80% no cuenta con medios de transporte para llegar a sus trabajos, problema que dificulta que muchos lleguen a las oficinas, aseguran los representantes de los burócratas. En cámara, Darwin Maradiaga les informó Luis Durón para Impacto BTV. Especialistas que laboran en la unidad médica de la Municipalidad de San Pedro Sula confirmaron que el tratamiento maíz sigue teniendo resultados positivos y esa es la razón de muchas altas medidas en la unidad estabilizadora de COVID ubicada en el gimnasio municipal de esta ciudad. Tenemos 69 cupos. De estos hemos llegado a ocupar 42 camas. Esperamos que nunca tengamos que ocupar las 69 porque lo que queremos es que la unidad estabilizadora sea y siga siendo un desahogo para estos hospitales que se congestionan. Queremos que los hospitales tengan un sitio a donde descongestionar esos pacientes que ya están estables, que ya están bajo el protocolo y que nosotros podamos recibirlos. Bueno, doctor, estos tratamientos que están utilizando. Los pacientes son clasificados, unos tienen su comorbilidad, otros no, en leves y moderados. Y cada paciente recibe un tratamiento específico dependiendo de la evaluación del internista. Hay mucha variedad y todo depende de cada paciente. Como les digo, lo importante es que las personas no se automediquen. Tiene síntomas, acuda al médico, no tenga miedo. Siga el protocolo, siga el flujo de pacientes aquí de COVID en San Pedro Sula y le va a ir bien. Vamos a recetarle lo que necesita en su momento. Ante la saturación de pacientes COVID-19 que registran varios centros asistenciales como el Hospital Escuela, las autoridades del Palacio Universitario de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señalan que tienen preparados 130 cubículos que hasta el momento no han sido utilizados. Los centros hospitalarios de la ciudad capital, donde se tratan pacientes con COVID-19, ya muestran saturación de personas. Es por ello que se han instalado carpas de triaje ante la falta de espacio físico. El día de ayer pues se tuvieron que mantener 17 pacientes en esa área debido a que no había cupo ya en la sala COVID que tenemos aquí en el Hospital Escuela. Sin embargo, ya en horas de la noche pues se pudo trasladar estos pacientes, quedando este día ya solamente 2 pacientes en el área de la carpa y 16 en la sala de hospitalización que tiene cupo para 20. Y en la medida que se contagia nuestra población, en esa medida se va contagiando también el personal que estamos directamente atendiendo a la población hondureña, porque enfermería es quien toca directamente al paciente, quien le toma los signos vitales, quien lo canaliza, quien le hace todos los cuidados. Por lo tanto, el riesgo de contagio es inminente, no lo podemos nosotros evitar. En esta situación de escasa infraestructura hospitalaria, las autoridades del Palacio Universitario de los Deportes mencionan que se encuentran preparados con 130 cubículos para atender a estos pacientes. El Palacio Universitario de los Deportes, que ha sido puesto a disposición por la universidad para ser utilizado como centro COVID, está prácticamente listo, cuenta con 130 cubículos debidamente equipados y ya el día de ayer las autoridades, funcionarios de gobierno han hecho el recorrido para supervisar y todo está pues ya con los últimos detalles, pero acondicionado. Así de que las instalaciones están a disposición de la Secretaría de Salud. En este panorama de crecimiento exponencial de pacientes COVID, expertos en salud llaman a mejorar las condiciones del personal, así como los equipos para atender a estas personas, o los contagios y muertes serán imparables. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda.
Y autoridades municipales de San Pedro Sula determinaron retirar los túneles de sanitización que estaban ubicados en entradas y salidas de la ciudad debido a que los químicos no han contribuido a eliminar el COVID-19 y más bien han dañado la pintura de los vehículos. Miembros de la Corporación Municipal de San Pedro Sula decidieron retirar todos los túneles ubicados en varios sectores de la gran ciudad, ya que según investigaciones esta labor de fumigado no mata el virus del COVID-19 en los automotores. Y al contrario, lo que realmente hacía es dañarle la pintura a los mismos. Ellos estarían realizando en los próximos días otro tipo de combate a este virus, que podría ser más efectivo. Se ha llegado a la conclusión de que estas cabinas de desinfección dañan los vehículos, dañan los bienes de las personas y no provocan un efecto importante o determinante. Creo yo que falta un poco de parte del gobierno, que es el que ha tomado el control en el tema de la prevención. Tenemos un plan y estamos trabajándolo y hay que hablarlo hay que socializar eso porque definitivamente no podemos volver a trabajar como estaba la gente antes. Esas 6 calles que la gente está amontonada ya no puede volver a trabajar así. En los mercados ya no se puede volver a tener esa aglomeración ni esa serie de covachas que están alrededor. O sea, este virus nos cambió la vida y los comerciantes tienen que entender de que si quieren volver a hacer negocio, que queremos que vuelvan a hacer negocio, queremos que se active la economía, tenemos que adecuarnos a nuevas formas de vida que permitan el distanciamiento social necesario, guardar las medidas de seguridad y que ellos hagan su negocio. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para Impacto BTV, el poder de la noticia, les informó Denis Menjivar. En la incertidumbre se encuentran casi 2 millones de estudiantes del sistema educativo público debido a que las autoridades no han brindado una respuesta a los miles de alumnos que carecen de los recursos para acceder a la educación virtual. Desde que inició la emergencia nacional hace unos 3 meses, el sistema educativo del país se detuvo de manera presencial y la incertidumbre de casi 2 millones de estudiantes inició. Al no tener un verdadero plan para la educación digital y al limitado acceso a plataformas de Internet, ha provocado, según organizaciones, el abandono masivo de niños estudiantes. Se estima que 1.909.647 niñas, niños y adolescentes están matriculados este año en el Sistema Educativo Nacional en los niveles de prebásica, básica y media, en donde aproximadamente el 50% no continúa con su proceso formativo a causa de la crisis por COVID-19. Por su parte, legisladores expresan que se presentó en el seno legislativo una iniciativa que podría paliar la situación mediante mecanismos masivos de enseñanza. Un proyecto de decreto para que se facilitara el tema de medios digitales, medios tecnológicos para cada uno de los alumnos. La situación es diferente porque tierra adentro muchas de las personas o no tienen para internet. En tal sentido, dirigentes magisteriales aseguran que mientras siga politizada la Secretaría de Educación con sus incompetentes autoridades, la situación de los menores no cambiará. Capacidad. Entonces, si a cada quien le damos según su capacidad, los procesos van a agarrarse. Lastimosamente, la experiencia del actual ministro es ser político. Y en el proceso educativo, ser político no sirve de nada o no sirve de mucho porque lo que deben de aprender es a desarrollar los procesos educativos y el ministro de Educación no tiene ese conocimiento. El conocimiento y la academia son imprescindibles en una sociedad que busca crecer y no ser abatidos por las avasallantes fuerzas de la ignorancia, por lo que mediante radio u otros medios de comunicación masivos se podría llegar a hogares de millones que no tienen acceso a internet, mucho menos a una computadora. Pero estas alternativas no son prioridad de aquellos que conducen los hilos de la educación nacional. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Un equipo interdisciplinario verifica las medidas que se aplicarán en los centros comerciales para integrarse a la apertura inteligente a partir de la próxima semana. Las nuevas medidas en estos centros de compra se deben adoptar desde el estacionamiento, el uso de ascensores y las escaleras, hasta el ingreso a los baños. Y el que el empira se haya depreciado en más de medio centavo frente al dólar en un día no es nada significativo para la economía del país, aseguran economistas.
Las autoridades del Banco Central dieron a conocer este día que el Empira se había apreciado 62 centavos frente al dólar. Los economistas aseguran que esto no le genera un impacto positivo a la economía nacional, ya que en los últimos 10 años el Empira se ha devaluado en más de un 32%. Lo que interesa es cuánto se ha acumulado la devaluación, por ejemplo, desde el año 2011, cuando se reactivó la banda cambiaria, de lo cual se van a cumplir ahora prácticamente los 10 años. Y ahí vemos que la devaluación del Empira es de aproximadamente más del 32%, y eso sí tiene un efecto muy negativo sobre el poder adquisitivo de las personas, sobre la distribución del ingreso, sobre los mismos niveles de inflación, porque cada vez que se devalúa la moneda, se importa inflación. Los entendidos en la materia económica le sugieren al gobierno que en estos momentos de crisis sanitaria que enfrenta el país, mantenga estable la devaluación del Empira, para que el impacto no sea muy negativo para los hondureños. Sin embargo, yo creo que el gobierno debería de procurar de que la devaluación este año no sea tan fuerte y que no se siga por este momento lo que señala el índice de tipo real efectivo, el ICSER, que es lo que establece que si Honduras pierde o gana competitividad a nivel internacional, pero es una pérdida o ganancia teórica. En este momento yo creo que Honduras no debería tener una devaluación acelerada, se debería de cumplir con lo que señala el programa monetario, de que la devaluación para este año andaría alrededor de un 2 o hasta un 5%. Mantener estable el tipo de cambio es la sugerencia que los economistas le hacen al gobierno, porque la devaluación del Empira provoca que el poder de compra de los hondureños se reduzca aún más. En cámara, Darwin Maradiaga les informó Luis Durón para Impacto BTV. Miles de trabajadores protestaron este día en las afueras de uno de los parques industriales de Villanueva Cortés, exigiendo que se les haga efectivo varios beneficios económicos que por ley les corresponde. Una jornada de protesta se registró este día en las afueras de las instalaciones del Parque Industrial CIP Buenavista por parte de unos 3.000 empleados que exigen un poco más de conciencia por parte de la gerencia de esta transnacional y sus planes de reactivación, que según ellos son lesivos para los derechos laborales del obrero. En este momento, pues nosotros nos estamos en total abandono por parte de esta transnacional, de esta Apparel, la cual tenía que haber pagado en el mes de marzo la cesantía y no la pagaron, cuando ya tenían presupuestado pagar esa cesantía en ese mes de marzo. También ya nos dijeron a nosotros los trabajadores que no van a pagar el 14º mes y no es justo. Y la empresa solo se añadió nada más un mes al programa del bono solidario y la suspensión fue de 120 días. O sea que tenemos 3 meses en total abandono y ya nos están corriendo de los cuartos donde alquilamos, no tenemos cómo darle comida a nuestros hijos. Y es que por culpa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, varios empleados realizaron esfuerzos sobrehumanos para mantener sus empleos. Y aseguran que la manera de agradecerles estos sacrificios es la notificación que no estarán recibiendo el pago del 14º mes de salario, que por derecho se lo han ganado. Ellos nos han dicho, espérenos esta semana, vamos a dialogar, nos vuelvan a ir la siguiente semana, esperen otra semana. ¿Y qué fue el comunicado que nos mandaron ahorita? Nos dijeron, el plan del gobierno ellos se metieron por un mes. Y nos dijeron después, nosotros ya no vamos a seguir ya porque estamos en quiebra, no tenemos ningún dinero. Y una empresa de 25 años laborando, dueña de su propia marca. Nos dijeron después que se sentían y 14 no lo esperáramos, que hasta que nosotros volvamos a retornar otra vez a trabajar. Los protestantes comenzaron a realizar sus respectivas denuncias al Ministerio de Trabajo con la esperanza de llegar a un arreglo. En caso de no hacerlo, las medidas de presión seguirán hasta el punto de provocar una crisis en el sector maquilero en un momento de reactivación inteligente a nivel nacional. Con las imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Miles de personas que quedaron desempleadas a causa de la pandemia del COVID-19 claman por la ayuda con alimentos prometida por el gobierno. La crisis provocada por el COVID cada día llevan a la población a acciones más desesperadas. Es así como cientos de meseros piden la ayuda del gobierno al no tener cómo llevar alimento a sus hogares. Sí, estamos aquí viniendo al Congreso a Los Bajos a plantarnos para ver si el Congreso o el presidente de la República nos puede atender, ya que tenemos más de 3 meses sin empleo y la verdad que no estamos generando ningún ingreso en nuestros hogares.
No trabajamos desde febrero, ya tenemos desde antes de que comenzara lo del toque de queda de la pandemia, ya nos habían cancelado muchos eventos. Trabajamos por eventos, nos pagan por eventos, no tenemos ahorros, dependemos del día a día y hoy sí ya no aguantamos, nos están corriendo de nuestras casas. Condiciones aún más preocupantes atraviesan más de 500 trabajadores que durante la pandemia realizaron trabajos de embolsado de productos alimenticios y ahora no reciben el salario por sus servicios prestados. Trabajamos con el proyecto Honduras Solidaria y la verdad los deben un mes, desde el 22 de mayo nuestro contrato se los venció y desde el 22 hasta hoy no los han querido pagar. Exigimos el pago, nosotros trabajamos de lunes a lunes todos los días. Y el problema es que no lo quieren pagar, no sé por qué. Solo dicen mañana, mañana, mañana. Y no es justo que se toquen el corazón. Nosotros regamos, no mirábamos a la familia. Teníamos que estar ahí a la mera hora y salir tardísimo para estar haciendo la bolsa solidaria y no es justo. Así como ellos tenían responsabilidad, nosotros también. En estas condiciones se encuentran miles de hondureños y hondureñas que ven como sus ahorros, recursos y fuentes de trabajo han desaparecido por la pandemia del COVID-19, por lo que demandan del apoyo del Estado. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Interventores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica aseguran que la central hidroeléctrica Patuca 3 iniciará a generar energía a partir del mes de octubre. Según el cronograma de la empresa Sinohidro, a finales de este mes se capacitarán a los más de 30 técnicos de la ENE, quienes serán los encargados de hacer funcionar las turbinas de la central hidroeléctrica de Patuca 3. Y si Dios mediante no pasa nada, si no hay nada que arreglar en el momento, estamos a través de los cronogramas que nos ha enviado Sinohidro, podemos estar operando y generando comercialmente a principios del mes de octubre. Así que, ¿cuándo comienzan las pruebas y cuándo inicia la operación? Nosotros las pruebas y también el tema de capacitación y transferencia de conocimiento, esperamos a finales de este mes empezar fuertemente. Ya nosotros tenemos el equipo listo, el personal, el equipo de técnicos del ENE. Los trabajadores de la estatal eléctrica aseguran que la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica Patuca 3 resolverá los problemas energéticos que está enfrentando el departamento de Olancho. Es un proyecto que debe entrar al sistema porque esto minimiza los apagones en Olancho, minimiza el bajo voltaje histórico en la zona y crea una energía en situ que significa progreso en el departamento de Olancho. Estuvimos aguas arriba y aguas abajo, se platicó con la sociedad civil, pobladores y algunos empresarios de la zona porque había preocupación, porque hay compromisos del gobierno que no los ha cumplido con algunos pobladores y nosotros esperamos que eso se cumpla en el marco de los acuerdos que ya han hecho. En estos momentos el embalse tiene 286 metros sobre el nivel del mar y si no existe ningún otro retraso, en el mes de octubre Patuca 3 ya estará generando energía para comercializarla, aseguran los miembros de la Junta Interventora. En cámara, Darwin Maradiaga les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada señalan que el 85% de las MIPYMES tienen problemas para poder pagar el 14º mes de salario. Según un informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las empresas en el país han permanecido cerradas por más de 70 días debido a la pandemia del COVID-19 y no han logrado tener ningún ingreso, problema que afecta el flujo de caja de los negocios y ahora tienen muchos problemas para pagarles el aguinaldo a sus trabajadores. El 75% de las empresas, micro, pequeña y mediana empresas, no vendieron nada en marzo, en abril y obviamente en mayo. Y por lo tanto, pues nosotros vemos que sobre todo para las micro y pequeña empresas va a haber mucha dificultad en poder cumplir con este 14º mes. Y esto pues en el artículo 5 del reglamento del 14º mes pues da la apertura también en que la empresa no pueda pagar el 14º mes. Eso pues se puede pactar con el trabajador para poder hacer su pago en una fecha distinta. El presidente de la cúpula empresarial asegura que el pago de los aguinaldos es un derecho que tienen los trabajadores y tiene que ser cumplido,
Pero en estos momentos de crisis, empleados y patrono pueden llegar a acuerdos para el pago del 14º mes de salario. El 14º mes de salario es un derecho irrenunciable, no puede obviarse, es una ley de la República. Entonces, lo que sí es difícil es que sea pagado en el mes de junio por la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas están líquidas. Las empresas tienen hasta el 30 de junio para poder hacer efectivo el pago de los aguinaldos. Y esta fecha se puede cambiar solo si los trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo para que se les cancele en otra fecha o en varios pagos. En cámara, Darwin Maradiaga les informó Luis Durón para Impacto BTV. Continuamos con más información en Impacto BTV. La Comisión Permanente de Contingencias determinó extender las alertas por lluvias para 5 departamentos del país, esto ante el riesgo por la saturación de suelos que ha provocado derrumbes y caída de muros. La temporada lluviosa ya deja 5 muertes a nivel nacional, según cifras oficiales. Se amplió la alerta amarilla para Francisco Morazán y el departamento de Valle. Ahí es donde esperamos que se concentre la mayor cantidad de precipitación. Hemos tenido un distrito central con un nivel de saturación casi en un 100%, un río Huascorán que aún está en niveles no de desbordamiento, pero sí ha dejado mucha introducción de agua en partes bajas de Alianza, y estas son zonas que ya están siendo atendidas por Copeco. Esa es la parte positiva y es nuestra obligación. Y el resto de departamentos en alerta verde son Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Choluteca, el departamento del Paraíso, Olancho y Gracias a Dios. Sí, mire, es lamentable que en la temporada de lluvia tengamos personas fallecidas. Ya llevamos 5, lamentable. Debemos de saber actuar cuando se están presentando lluvias, especialmente en el interior del país, porque no debemos de cruzar ríos, quebradas o vados. Las corrientes de los ríos y quebradas arrastran vehículos y eso puede poner en peligro a las personas. No lo hagamos. El portavoz del Instituto Nacional Penitenciario confirmó que 3 empleados, entre ellos 2 custodios y una persona del área de salud, dieron positivos del COVID-19, mientras que más de 30 reclusos se encuentran aislados por haberse contagiado con la enfermedad. En este caso podemos indicarle que en la Penitenciaría Nacional de Támara tenemos más de 245 pruebas realizadas, de los cuales 29 privados de libertad han dado positivo. Asimismo, una persona asignada al área de salud y otra persona que prestaba servicios de seguridad al establecimiento. Estamos hablando de un miembro de la Fuerza Naval de Honduras, el cual desde el momento en que se les realizó la prueba junto a la persona del área médica, se envió a aislamiento, y una vez que se tuvo los resultados se les notificó. Asimismo, en el Centro Penitenciario de Siria se han realizado más de 120 pruebas, dando como resultado 3 privados de libertad y un miembro agente penitenciario. También se encontraba en zona de aislamiento y está recibiendo la atención médica. Un grupo de guardias de seguridad que son los encargados del cuidado de los bienes incautados por Loavi realizaron un llamado urgente a esta institución para que les cancele los 6 meses de salario que les adeudan. Lo que la empresa de seguridad los dice es que Loavi no les ha abonado a ellos, ya son 6 meses de retraso, y que ellos así no los pueden pagar a nosotros. Tiene que Loavi abonarles lo que está retrasado para pagarlos a nosotros. Son 6 meses y andamos como por 100 oficiales en lo que es aquí San Pedro, aparte de los que están a nivel nacional en otras partes. Los oficiales cubrimos lo que es bienes incautados, como decir viviendas, hacienda. Bueno, aquí donde estamos son las oficinas centrales de Loavi, aquí en San Pedro Sula. Entonces los oficiales siempre hemos estado cubriendo con nuestras labores, a pesar de que ellos no los han adeudado para que la empresa de seguridad los pague. Bueno, el llamado es a los señores de Loavi, de que hagan lo posible por lo que abonarle a la empresa lo que está retrasado, son 6 meses, para que la empresa de seguridad los pueda pagar a nosotros y así seguir normalmente con nuestras labores.
A partir del próximo lunes se reactivará la emisión de las licencias de conducir por parte de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte. Asimismo, se habilitará una ventanilla para el pago de infracciones. Es importante mencionar que la atención se estará realizando de acuerdo al día de circulación que le corresponde según el último dígito de la tarjeta de identidad. Y es que efectivamente, como el mandato presidencial lo indica, la apertura de manera progresiva con algunos de los servicios a nivel nacional, pues la Policía Nacional a través de la Dirección de Transporte informa a todas las personas que a partir del día lunes pues iniciamos con una parte de servicios que se prestan en esta dirección, como ser el pago de infracciones y la renovación de licencias de conducir. No obstante, pues no podemos todavía brindar lo que es el servicio de emisión de licencias por primera vez y demás trámites administrativos debido a que, como el mandato lo indica, tiene que ser de manera progresiva y de esta manera pues iniciamos el día lunes con todas las medidas de bioseguridad para brindarle a la ciudadanía pues esta protección al momento de venir a realizar su trámite administrativo correspondiente y de esta manera pues cumplir con esa carga, con esa mora que tenemos de muchas personas que están sin poder obtener su documento por renovación. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas dieron captura a un supuesto miembro activo de la Mara MS-13 identificado con el alias del Catracho, quien mantenía bajo amenazas a varias personas a las que extorsionaba en la colonia Las Brisas de Expo Centro en San Pedro Sula. El día de hoy ha dado detención a una persona por suponerla responsable de cometer varios delitos. Queremos mencionar que el detenido es identificado como Patrick River Cruz Escoto, de 18 años de edad. Miembro activo de la estructura criminal Mara MS, conocido en el mundo de las maras con el alias El Catracho. La información revela que tiene aproximadamente varios años de ser miembro de esta estructura criminal. De igual manera, el arrestado es uno de los principales vendedores de drogas en el sector de San Pedro Sula, específicamente en la colonia Brisas de Expo Centro de esta ciudad. Cabe mencionar que tiene una orden de captura pendiente emitida en fecha 6 de agosto del año 2018 por el delito de tráfico de drogas. Inmediatamente esta persona va a ser remitida a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO para seguir su proceso legal correspondiente. Le recordamos a toda la población en general que siguen habilitadas la línea 143 y el 9574-1341 para que la población estime conveniente poder brindar información y realizar sus denuncias mediante estos números que son herramientas. La sentencia para el narcotraficante Juan Antonio Hernández fue reprogramada para el próximo 16 de septiembre, esto en respuesta a una solicitud planteada por la defensa del exdiputado hondureño. Después de que el abogado del exdiputado Juan Antonio Hernández solicitara el miércoles al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un nuevo aplazamiento de la sentencia, el juez Kevin Castell accedió a que el hermano del mandatario hondureño conociera su sentencia el próximo 16 de septiembre. La audiencia para sentenciar a Hernández estaba programada para el viernes 5 de junio, luego de varios aplazamientos sucesivos desde que fue declarado culpable de cargos de narcotráfico en octubre del año pasado. El abogado, quien se hizo cargo de la defensa de Tony después de que los abogados de la firma fueran removidos en abril pasado, le pidió al juez Kevin Castell posponer la audiencia de sentencia hasta por lo menos el 6 de julio. Alegó que hasta el momento no se han podido reunir en presencia con el ex legislador y que las llamadas telefónicas no son suficientes para la discusión del caso. Esta es la sexta ocasión en que se vuelve a aplazar la sentencia en contra del exdiputado hondureño. Para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz.